Primera de Timoteo, capítulo 4. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. ¿Se fue a la iglesia o están vivos? Para la gloria de Dios. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre. A Él damos toda la gloria, en el nombre del Hijo, nuestro glorioso y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria. Y bajo la dirección de su santo, glorioso y maravilloso Espíritu que está en la iglesia, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, a Él sea toda la gloria. Y como iglesia decimos amén. Y mire lo que dice este pasaje, tan simple y tan profundo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. Padre, gracias. 4:12. No sé a dónde estaban, pero era 4:12. Padre, te damos la honra, la gloria, la alabanza y el honor en esta hora. Señor, y sabemos que eres bueno, y justo porque eres bueno nos hablas a través de tu palabra y dejaste tu palabra escrita para instruirnos, para que nuestro carácter sea apropiado, adecuado, para que tengamos, Señor, las características adecuadas para manifestar que somos verdaderamente hijos de Dios. Tu palabra está expuesta aquí, Señor, aquí está este pasaje. Te rogamos pues que nos guíes, que nos dirijas, que nos des sabiduría y discernimiento y que podamos prestar atención a lo que tú nos quieres enseñar y que hoy, Señor, entendamos qué carácter tenemos, cómo estamos viviendo y cómo deberíamos vivir. A la luz de tu palabra, danos, Señor y Dios, por medio de ella y de tu Santo Espíritu, el convencimiento de todo lo que nos has de hablar y ayúdanos, Señor, a llevar a la práctica todo aquello que veamos en tu palabra que son faltantes en nuestra vida. Reprende, oh Señor y Dios, una vez más, toda artimaña que el maligno quiera levantar para que tu palabra sea enseñada, predicada y recibida, y que seas tú, Señor y Dios, obrando a través del predicador, para que seas tú, Señor, hablando lo que verdaderamente quieres hablar y que el predicador no hable nada de sí. Por favor, Señor, direcciónanos, guíanos, que todo sea conforme a tu gracia y a tu infinita misericordia, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo, para tu gloria. Amén y amén. Pueden tomar asiento. El mensaje que traemos para hoy lleva como título Viviendo de manera aprobada por Dios. Porque cuando nosotros miramos la vida cristiana, muchas personas hoy están viviendo de una manera aprobada por ellos mismos, por los hombres o por criterios del mundo incluso. Y verdaderamente nosotros tenemos que buscar vivir una vida que esté aprobada por aquel que dio la vida, por aquel que dio y ordenó el cómo vivimos, y ese no es otro que nuestro Dios. Entonces debemos vivir una vida aprobada por nuestro Dios. Por ello es que hoy queremos compartir esta exhortación que encontramos aquí en Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 12. Una exhortación para nosotros, pero antes de que nosotros podamos mirar esta exhortación de lo que trata y lo que nos quiere enseñar, debemos mirar un poco del contexto de lo que nos está hablando esta carta, porque nosotros debemos mirar que es importante entender quién le está escribiendo esta carta a Timoteo y por qué se la está escribiendo para poder sacar provecho de esta carta. Entonces, esta carta está escrita por el apóstol Pablo para su hijo en la fe, Timoteo, aquel que estaba en la iglesia de Éfeso pastoreando en ese lugar. Él estaba en la iglesia de Éfeso pastoreando y el apóstol Pablo le escribía allí. De hecho, cuando miramos el capítulo 3 y en el versículo 14, podemos apreciar lo que Pablo le dice a Timoteo. Le dice: te escribo estas cosas esperando ir pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Pablo le escribe con la firme intención de que él pueda saber
cómo él debe conducirse y cómo deben conducirse los cristianos en la iglesia de Jesucristo como iglesia de Jesucristo. Pablo tenía la inquietud de que Timoteo, que estaba liderando esa iglesia, él quería que él tuviera clara la mente de cómo él debería conducir los asuntos de la iglesia para manejar todas las cosas según la mente y el propósito de Dios. Entonces, Timoteo es pastor en la iglesia de Éfeso. Pablo le escribe que su deber es enseñar. Él dice, enseña y manda. Así le dice, enseña y manda, porque eso es lo que él le dice. Y por eso le exhorta en varias ocasiones diciéndole eso. Te mando y enseña y manda. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, como pastor y como misionero, como uno de los apóstoles, él tenía autoridad en la iglesia y para con los pastores. Pero Timoteo, como pastor, también estaba como autoridad en la iglesia y por eso le dice, enseña y manda. Porque el pastor lo único que hace es mandar lo que Dios dice, no lo que el pastor quiere. Hay pastores en iglesias que aquí se hace como yo diga, no, aquí se hace como Cristo diga, no como el pastor diga. Es como Cristo dijo. Pero hay una gran diferencia entre el pastor y la iglesia, aunque somos iguales. Porque aunque somos iguales en relación, en debilidades y en circunstancias, como pastores tenemos una gran diferencia con la iglesia. ¿Cuál? Estoy seguro que muchos de ustedes no tienen la capacidad de tener los problemas de toda la iglesia y estar tranquilos. Si uno se da cuenta de la necesidad de un hermano, de una hermana, de un niño, de una niña y uno ya está estresado, ¿y qué hace? El pastor no, el pastor sabe que es voluntad de Dios, sabe cómo se sumerge en el Señor, sabe que Dios está en control. Entonces, por eso es que no todo el mundo puede ser pastor. No cualquiera puede ser pastor. Hablaba con un hermano en estos días de una situación que sucedió en la iglesia, en el centro. Alguien llegó y le dijo, estábamos el pastor y yo ahí, y llegó y le dijo, pastor, necesito que me facilite a alguien para que vaya y predique allí en un lugar. ¿Cómo así? ¿Y eso? Sí, es que mire, yo estaba trabajando en una empresa del gobierno y me dieron un buen dinero y yo monté una iglesia. Y tengo todo, pastor. ¿En serio? Sí. ¿Qué tiene usted? Le preguntó el pastor. Vea, tengo el local, tengo las sillas, tengo el sonido, tengo micrófonos, tengo instrumentos, tengo los hermanos, o sea, las personas que canten en la alabanza, pero necesito a alguien que vaya y predique. Y le dijo, ¿sabe qué? Usted tiene tanto que no tiene nada. El pastor así le fue diciendo. ¿Cómo así? Si usted tiene todo menos el Espíritu Santo. No cualquiera puede ser pastor. Por eso es que, tristemente, hay tantos que hoy día se suicidan. No, el pastor puesto por Dios no se suicida. El pastor puesto por Dios sabe que la recompensa viene de Dios y no depende de nadie de la iglesia para su sostenimiento espiritual. Depende del Señor. Y es así. Entonces, el pastor puesto por Dios es alguien que sabe cómo se pastorea la iglesia, no porque es muy inteligente, sino porque va a las Escrituras, porque las Escrituras te enseñan cómo pastorear la iglesia. Y eso es lo que el apóstol Pablo está haciendo con Timoteo. Él lo está instruyendo y lo está exhortando de él cómo debe pastorear la iglesia. ¿Y qué es lo que él debe hacer? Hay mucha gente que lo ponen de pastor en una iglesia y ni tienen ni idea. Simplemente creen que pastorear es subirse a predicar. Escuche, ser pastor no es subirse a predicar nada más. Hay tantas cosas y la gente no sabe. Pastor, pues es que así como el pastor aconseja, yo también puedo. Yo puedo, puede. No, señor, eso es dado por Dios. El pastor tiene un don de Dios especial que muchos en la iglesia no tienen. Solo el pastor lo tiene, y no porque sea bueno, sino porque Dios es soberano y Él lo da a quien Él quiere. Eso hace la diferencia. Entonces el apóstol Pablo está aquí hablándole a Timoteo y le está diciendo, mira, esto debes enseñar, esto debes mandar en la iglesia. Es lo que le está diciendo. Manda y enseña. Esto manda y enseña. Y aún él llega a expresarle que una persona joven, él estaba joven, no sabemos cuántos años tiene, pero tal vez pudiera estar entre los 35 y 40 años de edad, en esa época era joven, muy joven. Y él le dice, nadie menosprecie tu juventud.
O sea, tu juventud no es un impedimento para que tú puedas enseñar a los hermanos y que ellos escuchen con atención. No hay problema con que seas joven, Timoteo. Escuche, los jóvenes en la iglesia, por ser jóvenes, no pueden ser menospreciados si ellos tienen una autoridad, pero una autoridad dada por Dios. El joven, si tiene una cercanía a Dios, una relación con Él, un verdadero llamado de Dios, una comunión legítima con Él, nadie los puede menospreciar porque son jóvenes. No, si hay una verdadera relación con Dios, Dios los respalda, Dios le da autoridad y pueden estar en la iglesia y podemos llevar a la práctica lo que la Biblia dice, exhortándoos unos a otros. Pero hay mucha gente en la iglesia que no sabe el término exhortarse unos a otros, sino que más bien hablan los unos de los otros, critican los unos de los otros, señalan los unos a los otros. No, eso no es lo que dice la Biblia. Por eso hemos hablado en tantas ocasiones. Cuando usted sienta algo de alguien, llame a ese alguien y dígaselo, no se lo vaya a decir a otra persona. Usted siente algo con el pastor, dígaselo al pastor. Usted siente algo con la hermana, dígaselo a la hermana. O sea, no tiene que ir a ventilárselo a los demás. La Biblia dice que es a la persona a solas, dice. No tenemos por qué estar hablándole a fulano, a sultano y a mengano. No. Usted siente algo con alguien, hermano, hermana, venga, yo necesito hablar con usted. Usted está equivocado, listo, se arrepiente. La otra persona sí estaba mal o estaba equivocada, bien, el Señor hace una relación y eso es lo que Él busca en la iglesia. Escuche, ¿por qué las iglesias se dividen? Cuando a usted se le ocurre ir a hablar mal del uno, del otro y del otro y no va donde la persona a decirle nada. Pablo le está enseñando a Timoteo, oye, mira, debes aprender cómo se conduce uno en la casa del Dios vivo. Y él le habla, ¿sí? No permitas que menosprecien tu juventud, porque no es un impedimento para que puedas enseñar y exhortar a los que hacen parte de la iglesia. Su posición de pastor poseía la autoridad que Dios da. Una autoridad necesaria para ser escuchado y obedecido en la iglesia. Eso es lo que tiene el pastor. Pero entonces aquí viene lo que nosotros queremos enfocar. Él necesitaba estar atento a un hecho que podía afectar de manera decisiva su credibilidad. Y me refiero a la clase de vida que él debería llevar delante de los demás para tener un buen testimonio, lo que él quería. Y con esto en mente leamos nuevamente este pasaje. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, antes sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Timoteo, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, pero en lugar de eso tú debes ser ejemplo. Escuche, él debía ser ejemplo, el pastor de la iglesia debe ser un ejemplo en todas estas cosas que acabamos de mencionar. Pablo le estaba llamando a demostrar delante de los demás un estilo de vida que compruebe que Dios había hecho una obra de transformación en él. O sea, yo no, mira Timoteo, necesitas demostrarle a la iglesia que Dios ha hecho una obra transformadora en tu corazón y que se ve en el exterior. Que las personas puedan ver que Dios verdaderamente te ha transformado. Y entonces que ahora Timoteo tiene la calidad moral para poder guiar a otros en el camino, para que sus palabras de exhortación fueran acompañadas de fortaleza, de respeto. Y para que ello sucediera, él debía vivir de cierta manera delante de los hermanos. Había un estilo de vida que él tenía que manifestar. Ahora, cuando nosotros miramos este pasaje, es importante que entendamos lo siguiente. Inicialmente el texto está dado, escuche, está dado para los pastores y aquellos que están al frente dirigiendo la iglesia. Este pasaje fue dado justamente para hablarle de manera principal a los pastores, a aquellos que están encargados de dirigir la iglesia del Señor. Pero el estilo de vida que el apóstol Pablo le está mostrando aquí a Timoteo no solamente lo deben vivir los pastores, sino que todos en la iglesia debemos ser un buen ejemplo para los demás y tener las mismas características, porque tanto el pastor
como la iglesia debemos comportarnos de la misma manera delante de Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere hablarle a Timoteo y el Señor a nosotros. Y usted y yo entendamos que el mismo comportamiento que debe tener el pastor, lo debe tener usted. Que las mismas características que debe tener el pastor en su manera de ser y en su manera de vivir, usted también las debe tener. Y es a lo que el apóstol Pablo está apuntando aquí. Todos debemos tener estas características. Entonces, si nosotros deseamos que los hermanos y los hombres respeten lo que nosotros digamos y las exhortaciones que les hagamos, debemos mostrar un buen testimonio y un carácter que esté acorde con las palabras que decimos, para que sean certificadas. Y eso es precisamente lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí a Timoteo. Así que, ¿cuáles son esas características que deben estar presentes en nuestras vidas diarias para que nuestro testimonio sea creíble delante de los hermanos y aún de las personas que no son cristianas, para poder nosotros tener una vida aprobada por Dios, y obviamente que muestre aprobación delante de los hombres? Bueno, Pablo menciona aquí en este versículo varias características que son las que hemos de traer hoy para mostrar, para que nosotros podamos establecer cómo es que nosotros damos un buen testimonio. Y entonces que nuestras palabras conlleven autoridad delante de los hombres, para que usted pueda hablar y Dios lo respalde, hombre o mujer, para que cuando usted hable, Dios lo respalde, para que usted pueda tener el respaldo de Dios cuando usted le hable a un hermano, cuando usted le hable a una hermana, cuando usted vaya a llamarle la atención, vaya a exhortar a alguien. Usted lo primero que necesita es las características que dice el Señor que debemos tener, y poder así tener el respaldo de Dios cuando usted le hable a otra persona. Y lo que vemos aquí es como una especie de cuadro, de mapa, en lo que Pablo muestra. Algo que nosotros debemos seguir para construir un buen testimonio, para poder tener una credibilidad delante de los hombres. Ahora, para que miremos estas características de antemano, le voy a decir, no las vamos a citar en el mismo orden en el que están escritas en el texto, vamos a mirarlas un poco diferente. Lo importante es que miremos cada una de esas características. Pero lo importante también es que al mirar estas características que vamos a apreciar, cuando miramos esto es como cuando usted y yo nos miramos a un espejo, donde nosotros podamos mirar nuestras propias vidas. Cada una de estas características nos van a hacer parar frente al espejo y decir, ¿yo soy así? De eso se trata. Así que examinemos las características que hay entonces en este versículo. La primera que nosotros vamos a mirar es el amor. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en amor. Eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo. Si algo ha de distinguir al verdadero creyente, al cristiano genuino y verdadero, es el amor. Es lo que caracteriza, y creo que lo hemos hablado en tantas ocasiones en esta iglesia, y que si Dios lo quiere seguir tocando es porque algo está pasando en la iglesia. Porque hay todavía falta de amor en la iglesia de Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión en Juan capítulo 13 y versículo 35, escuche esto: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si vienen todos a la iglesia. Si os amáis los unos a los otros. Noten las palabras del Señor Jesucristo en esta porción. Él dice, en esto conocerán todos cuál es la forma en que los hombres pueden saber que nosotros realmente somos discípulos de Jesucristo y cristianos verdaderos. Escuche la marca que distingue a los verdaderos cristianos. El hecho de que los cristianos verdaderos se aman unos a otros. Ahora, yo hago una pregunta. ¿Será que si yo hablo mal de mi hermano, de mi hermana, a otros y no he ido a hablarle a la persona, ¿será que puedo decir que amo a ese hermano y a esa hermana? No, entonces no se estaría cumpliendo esta característica en nosotros. Nosotros debemos manifestar amor los unos por los otros
como iglesia, porque nos estamos reuniendo y porque Cristo nos ha llamado en conjunto y la sangre de Cristo ha sido derramada por esos que Él ha llamado. ¿Te das cuenta? Y esto es algo, mis hermanos, que se nos enseña a través de la Escritura en muchas porciones. De hecho, si algo caracterizó a nuestro Señor Jesucristo fue justamente el amor que Cristo mostró, ese amor que Él tenía por su pueblo y por los perdidos. Ahora, ¿quién de nosotros no puede leer las Escrituras y mirar y encontrar allí el interés y el amor que el Señor Jesucristo ha tenido y tiene por los pecadores perdidos? Toda la Biblia está llena de esa manifestación del amor de Dios por aquellos que no le conocen y por aquellos que Él llama a salvación. En una ocasión el Señor Jesucristo llegó a decir que Él no vino a llamar ¿a quiénes? A los sanos. Él vino a buscar los enfermos. Es que un aliviado no necesita médico. El que necesita el médico es el que está enfermo. Él no vino a curar a los sanos, Él vino a curar a los que estaban enfermos. En otras palabras, a aquellas personas que tenían problemas en sus vidas, nuestro Señor Jesucristo manifestó amor hacia esos necesitados. Él manifestó amor incluso a esos necesitados físicamente. ¿Cuántas personas sanó? ¿A cuántas personas echó fuera demonios? ¿A cuántos paralíticos levantó? ¿Cuántos ciegos tuvieron la vista? ¿Cuántos muertos fueron levantados? Él estaba interesado por la vida física de los seres humanos, pero no solo eso, estaba interesado por vidas espirituales específicamente, porque cuando usted ve que Él levanta al paralítico de Marcos capítulo 2, que vemos del 1 al 12, ese que fue llevado por 4, Él antes de sanarlo de su parálisis le dice, tus pecados te son perdonados. Para el Señor Jesucristo era importante lo físico, pero sobremanera lo espiritual. Él continuamente les ayudaba, los sanaba, pero Él tenía cuidado de su vida espiritual también. Es más, el Señor Jesucristo llegó a manifestar incluso que no solamente había que amar a los hermanos, sino que había que amar a los enemigos. Cuando usted mira Mateo capítulo 5, de los versículos 43 al 45, Él dice que hay que amar a los enemigos. ¿Y con qué motivo? ¿Por qué hay que amar a los enemigos? Para que seamos hijos de Dios. Si no amas a tus hermanos de la iglesia de Jesucristo, y si no amas aún a tus enemigos, y lo voy a decir como lo decía en estos días, no es que a esas personas que son enemigos suyos, porque tenemos enemigos, pero a esas personas que son tus enemigos, no quiere decir, ve y corre y empieza a buscarlos y cárgalos y gana. No. Que en tu corazón no haya un resentimiento, un sentimiento dañino en contra de la persona. Que puedas pensar que esa persona va caminando rumbo a la condenación y ella no lo sabe. Entonces debes tener amor y misericordia por esa persona y orar por esa persona para que en su gracia soberana el Señor la salve. No puedes tener el más mínimo resentimiento por nadie, sea quien sea y haya hecho lo que haya hecho. ¿Ves? En el corazón no debe albergar ese resentimiento. Y vemos que Cristo mismo lo manifestó. Recuerda aquella ocasión cuando el Señor Jesucristo estaba clavado en la cruz. Y Él que dijo, Padre, que descienda fuego del cielo y consuma a esta gente que me está matando. Sí. ¿Cuáles fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz? Padre, perdónales. Y seamos sinceros, en las condiciones en que estaba Cristo, clavado en una cruz, sangrando, después de que había sido azotado tan brutalmente, yo no creo que a usted se le ocurra decir, perdónales. A usted lo miran feo y usted quisiera que Dios mandara fuego del cielo y consumiera al que lo miró feo. Así somos. Pero el Señor Jesucristo dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Eso fue lo que pasó. El Señor amó, ama y amará por la eternidad. Y porque Él amó, en una ocasión, Él determinó tomar forma de siervo. ¿Qué dice Filipenses capítulo 2? Que Él no tuvo
en poco. No le importó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó. ¿Por qué? Por amor. La característica principal de Dios, la característica principal de nuestro Salvador Jesucristo, ¿cuál es? El amor. El amor. Y eso me recuerda aquella expresión que aparece en Jeremías capítulo 31, donde dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El amor de Dios es manifiesto en todas las escrituras. Si usted mira Génesis capítulo 3, versículo 15, ahí está manifestado el amor de Dios. La promesa de un Salvador, el hombre acabando de pecar. Una manifestación gloriosa del amor de Dios es haber tomado a Adán y Eva y haberlos sacado del Edén para que no comieran del fruto de la vida. ¿Se da cuenta? El amor de Dios ha estado desde el principio. ¿Sí ven? Es ese amor eterno que hizo que el Señor Jesucristo determinara venir a este mundo. Ese amor. ¿A qué? A tomar forma de siervo, a hacerse igual a nosotros, y no solamente hacerse igual a nosotros, sino que, como dice el mismo texto, morir en la cruz del Calvario. Por eso Juan pudo escribir: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque el amor de Dios, el amor de Cristo, es la característica principal para la salvación de los perdidos, y ese mismo amor de Dios debemos tenerlo nosotros para con los demás. Eso es lo que Pablo está enseñando aquí. Exactamente. El Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 nos dice que al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Pensando nosotros en el Señor Jesucristo, Él no solamente nos amó, Él nos ama. Y en su amor está continuamente, y el amor de Él está continuamente delante de nosotros. Todos los días Él nos muestra su amor. Todos los días Él nos muestra su gracia. Todos los días Él está ahí para nosotros. O cuando nos ha dejado solos. Cuando no nos ha ayudado. Cuando no nos ha bendecido. Cuando Dios nos ha mentido. Solo por ahí hay un hombre que dice que el Espíritu Santo le mintió. Qué aberración. Perverso. Él está siempre con nosotros, y como si fuera poco, ahora mismo está en los cielos, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros 24 horas al día. Merecemos eso, pero lo hace porque nos ama. El amor de Dios está ahí constantemente. Él está intercediendo por nosotros. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada ni nadie nos separará de Él. Nada nos puede separar del amor de Cristo, del amor de Dios. Nada. Y eso es lo que nos enseña la Escritura. Y en este amor, si este amor de Dios, ese amor que Él tiene por nosotros, y si no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, es justo ese amor el que usted y yo necesitamos experimentar, creerlo, vivirlo y darlo. Justo eso. Entonces nosotros debemos creer que Dios nos ama. ¿Cuántos lo creen? Ahora, si crees que Dios te ama, ¿qué es lo que Dios espera? ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo? Mira, si has experimentado el amor de Dios, sé ejemplo en amor. Ama como Dios te ama. Y es lo que nos dice a nosotros. Recuerda el primero y gran mandamiento: y amarás al Señor tu Dios. Y la otra cara que dice: y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Te das cuenta? Entonces necesitamos experimentar el amor de Dios, creer el amor de Dios, vivir el amor de Dios y dar el amor de Dios a los hermanos en la iglesia y a cada uno de aquellos que son pecadores, que no lo conocen, hasta los que no conoces, hasta los que te hicieron mal, hasta los que te han dañado, hasta los que te han ofendido. ¿Por qué, pastor? Porque nosotros ofendimos más a Dios que lo que nos ofenden a nosotros. Hagan lo que nos hagan. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Ahora, este amor tiene que incluir, por supuesto, el hecho de que nosotros debemos amar a Dios primero, porque ese es el primer mandamiento, que usted y yo amemos a Dios. Pero de manera particular, en hechos concretos, debemos mostrarle a Dios que lo amamos. ¿Cómo? Con una devoción entrañable hacia Él, una devoción personal hacia nuestro Señor.
para también tener una devoción colectiva como iglesia, juntos reunirnos y juntos poder decir que amamos al Señor, no con la boca, sino que verdaderamente está en el corazón y que seamos de un mismo sentir, para testificar que nosotros hemos sido llamados y hemos sido salvados por Él. Si has sido llamado por Él, si has sido salvado por Él, entonces necesitas mostrar el amor de Dios, el amor a Dios, el amor por Dios y el amor por tus hermanos y aún por los enemigos, como dice la Escritura. Porque hemos sido salvados no porque lo merecemos, no porque lo ganamos, no porque lo buscamos, no, ha sido solo por su gracia. Pero entonces ese amor también debe manifestarse en el hecho de que nosotros practicamos ese amor para con los demás, obedeciendo los mandamientos, obedeciendo a Dios. ¿Qué dice el Señor Jesucristo mismo? Nuestra mejor manera de manifestar que amamos a Dios, ¿cuál es? Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso dice el Señor. Y Él dice que sus mandamientos no son gravosos. Es decir, el amor genuino en nosotros debe manifestarse en el amor hacia el Señor. Y en ese amor hacia Dios, ese amor hacia su palabra, y en ese amor hacia todas las cosas del Señor, y en ese amor hacia todos los que Él ama. Necesitamos amarle a Él y amar todo lo que Él ama. Amar su palabra, amar sus mandamientos, amar todo lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Y dentro de ello está el amor, como decíamos, al prójimo, incluyendo nuestros enemigos. Un comentarista hablando de esto, mire lo que él dice acerca de este pasaje. Ese amor debe buscar la promoción del bienestar de todos. Es una preocupación por nuestros hermanos, contrario a la indiferencia, contrario a vivir junto con nuestros hermanos y pasar por el lado de ellos sin estar preocupados por lo que le pueda estar pasando a nuestros hermanos. Este comentarista dice, mira, si estás en Cristo, si eres parte de una iglesia, entonces no puedes ser una persona indiferente y pasar de largo por encima de los hermanos sin interesarte cómo están viviendo los hermanos en la iglesia. Ahora, el apóstol Juan lo transmite de una manera más diferente en 1 de Juan capítulo 4, versículo 7. Y él dice esto: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que es nacido de Dios y conoce a Dios, y conoce a Dios. Todo el que es nacido de Dios conoce a Dios. El que no ama, ¿qué dice? No conoce a Dios, porque Dios es amor. El que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor, es lo que le está diciendo. ¿Sabe el apóstol Juan lo que está diciendo aquí? Él está diciendo que la prueba de que nosotros no somos hijos del diablo, sino que somos hijos de Dios, es que amamos a nuestros hermanos y amamos a nuestros enemigos. Así de sencillo, Él lo está diciendo. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Ve? El que ama es nacido de Dios. Por ende, el que no ama no ha nacido de Dios, no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque la esencia de Dios, ¿cuál es la esencia de Dios? El amor. Y si la esencia de Dios es el amor, nosotros debemos amar como Dios ama. Es de lo que está hablando. Y en el versículo 9 dice: en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, dice la Escritura. Escuche esto: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. O sea, Cristo fue enviado por Dios por amor a nosotros, porque, escuche, fue propiciación por nuestros pecados. En otras palabras, Cristo vino para apaciguar con su muerte la ira de Dios. Eso es lo que significa. Cristo apaciguó la ira de Dios, tomando tus pecados y los míos sobre Él, y haciendo que Dios el Padre descargara todo el peso de su ira sobre Él en la cruz del Calvario. Él
apaciguó la ira de Dios. Dios estaba airado con el pecador. Dios determinó que el pecador tenía que morir. Cristo viene, toma nuestros pecados sobre sí mismo, toda su justicia perfecta la deposita sobre nosotros. Dios mira al Hijo y entonces dice: oh, este está lleno de pecado. Entonces descargó todo el peso de su ira sobre su Hijo y Dios dice: bien. ¿Se lo imagina? Dios quedó satisfecho descargando toda su ira sobre su propio Hijo y nosotros fuimos librados de esa ira. Eso es el amor de Dios. ¿Te das cuenta? Ese es el amor de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que Dios nos ame de esa manera? Que Dios perdone nuestros pecados, que Dios haga esa obra por medio de su Hijo para nosotros y nosotros seamos capaces de no perdonar y de no amar a los demás? Es incongruente. No está bien. No podemos decir que somos hijos de Dios si no amamos. Si no amamos, necesitamos amar. El origen del amor es divino. No nace en nosotros. Dios lo coloca en nosotros. Porque Dios es el primero en manifestar el amor. El primero en haber manifestado el amor es Dios. Y ahora le está diciendo que si alguno está conectado con Dios, entonces esa conexión, ¿qué hace? Conduce a ese que es amado a amar como Dios ama. ¿Se da cuenta? En esto se manifestó el amor de Dios, en que Dios envió. Dios actuó, Dios hizo algo que no estaba obligado a hacer. Él envió a su Hijo, Él se desprendió de lo que más amaba y lo hizo porque buscaba salvarnos a nosotros, lo hizo por amor a nosotros, porque Él había determinado desde antes de la fundación del mundo que Él vendría a salvarnos en la persona de Cristo. ¿Ves? Y ahora nos dice que nosotros también debemos actuar de esa manera. Versículo 11. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Si Dios nos amó, si nosotros hemos conocido el amor de Dios, si nosotros estamos en ese amor de Dios, entonces nosotros tenemos que manifestar el amor exactamente de la misma manera que Dios lo manifiesta. Pero eso no se detiene ahí, porque versículos más adelante, el 20 y el 21, Él declara lo siguiente: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y ese mandamiento tenemos de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Sí lo ve? Es una ley, es una norma, es un mandato de Dios. Es algo que tiene que nacer de manera natural si verdaderamente has nacido de nuevo, si verdaderamente el amor de Dios está en tu corazón, si verdaderamente eres una nueva criatura, puedes amar. Si no puedes amar, si no puedes perdonar, tienes que venir a Cristo en arrepentimiento y fe, porque no le conoces, no eres salvo, estás perdido y necesitas ser salvo. Necesitas ser salvo porque Cristo murió en la cruz para salvarte. ¿Te das cuenta? Es lo que necesitamos aprender. Es lo que Él nos está diciendo a nosotros, sin importar quién sea nosotros. Entonces debemos justamente hacer eso: amar a Dios y amar a los hermanos, y amar incluso a aquellos que nos aborrecen, que son nuestros enemigos. ¿Se da cuenta? Él ama. Físicamente Él quiere aliviarnos, Él quiere sanarnos, pero espiritualmente Él quiere hacer esa obra en cada uno de nosotros. ¿Se da cuenta? Pero Él nos quiere dar también beneficios materiales, porque Él también nos da beneficios materiales. Él te puede dar un carro, una casa, un buen empleo y que tengas un buen sustento. Pero cuando hace eso también nos llama la atención. Y en 1 Juan 3:17 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, escucha lo que dice: ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? ¿Usted no ha visto? Estas personas que ya en estos días lo decíamos, ¿se acuerda? Eso pasa mucho, casi con uno no pasa, pero también hay muchos.
Porque hay hombres que tienen ropa, que tienen zapatos, y hay hermanos en la iglesia con necesidad y no tengo que ponerme. ¿Y qué zapatos le diera? Un montón de zapatos y no encuentra zapatos para regalarle a un hermano que está en necesidad. Y así son muchas mujeres también. No tengo que ponerme. No me vaya a llevar a su casa y no me vaya a decir eso. Porque si me muestra su closet y yo veo que si tiene que ponerse, la voy a dejar sin nada para que diga que no tiene que ponerse. No es posible que Dios nos bendiga, que Dios nos provea, que Dios nos dé y no nos importen los hermanos de la iglesia. ¿Sabe? Hay gente en la iglesia que da lo que le sobra. Entonces, si no le sobra, no da. No, ese no es el amor de Dios. El amor de Dios es que aunque sé que tal vez me falte, pero mi hermano tiene necesidad, yo le proveo y yo sé que Dios me va a proveer, pero no lo voy a hacer porque Dios me dé, sino porque sé que amo al hermano y que le voy a dar porque él está en necesidad. Es una de esas características que debemos tener. Así que Pablo le está diciendo a Timoteo aquí: Timoteo, las personas de la iglesia de Éfeso no deben menospreciarte porque eres joven. Tienes una autoridad, pero esas personas deben ver que tú tienes un amor genuino, un amor como el de Cristo, un amor que viene de Dios para servirles a ellos. El amor que Dios nos da es para servir a los demás. Ahora, yo le hago una pregunta. Usted que está en la iglesia, usted que dice que es cristiano, ¿qué caracteriza tu relación con los hermanos? Ese amor genuino. Los que te ven en la iglesia, tus hermanos de la iglesia, pueden decir que tienes un amor genuino por ellos. No, ay pastor, es que yo soy como el gusanito. Nadie me quiere, No, él no está diciendo aquí, él está diciendo tu amor hacia los demás. ¿Te das cuenta? ¿Tus hermanos en la iglesia pueden decir que realmente tienes amor? Tu relación con los hermanos depende de qué tan cercanos es que este es más conocido, es que este... Y entonces aquellos que son como un poquito más, porque seamos sinceros, en la iglesia uno se encuentra con hermanos y hermanas que usted quisiera decir, Dios mío, llévatela mejor para no mandártela. ¿Con quién es usted más amoroso? ¿Con los de mayor afinidad? Y el Señor dice que amemos a todos. Pablo está aquí colocando las escrituras por delante y nos enseña que lo que debe dominar nuestra relación es el amor que Dios ha manifestado y nosotros debemos manifestar ese mismo amor. Seamos sinceros, ¿qué éramos nosotros delante de Dios? ¿Qué éramos? Nosotros delante de Dios éramos seres despreciables que lo odiábamos, pero Él vino a nosotros y nos atrajo hacia Él con cuerdas de amor y nos ama entrañablemente. ¿Se da cuenta? Y ese amor entrañable que Dios nos ha dado es el que usted y yo debemos manifestar hacia los demás. Esa primera característica es importante, es esencial, es necesaria en cada uno de nosotros si verdaderamente queremos vivir una vida aprobada delante de Dios. La segunda característica que debe estar presente en cada uno de nosotros para que demos un buen testimonio y que nuestro testimonio sea creído, para que nuestras vidas sean agradables, es la fe. La fe. Es decir, debemos ser ejemplo de fe. Y la fe es un don de Dios, es el fundamento por el cual brota el amor hacia los demás, nuestra fe. Que nosotros verdaderamente creamos que Dios nos ama, que nosotros verdaderamente creamos toda la obra de Dios por amor a nosotros. ¿Se da cuenta? Usted y yo debemos evidenciar que vivimos por fe, debemos mostrar que realmente vivimos por fe. La Escritura nos enseña que la fe viene ¿por qué? Por el oír. Que esa fe que viene por el oír es un regalo de Dios. Usted no lo tiene. Usted no lo puede tener. Dios lo da. Dios lo entrega. Es un regalo de Dios. ¿Se da cuenta? Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Te das cuenta?
es don de Dios. ¿Nosotros sabemos eso o no? Que debemos vivir por fe. ¿Todos sabemos eso o no? Todos sabemos que la fe es un regalo de Dios, pero a pesar de ello, la fe necesita ser ejercitada. Esa fe. Recuerdo una ocasión en la que los discípulos clamaron al Señor y le dijeron que aumentara su fe. Y Él les respondió con algo que suena asombroso. ¿Qué les dijo? Mire, si ustedes tuvieran la fe, si la fe de ustedes fuera como la de un grano de mostaza, usted se imagina, no sé si usted sí conoce el grano de mostaza, eso que es la semilla, es un grano pequeñito, es una cosita diminuta. Y Él dice, si ustedes tuvieran una fe del tamaño de un grano de mostaza, ustedes moverían montañas. Es lo que Jesús les dice. Y sinceramente, seamos sinceros, nosotros hoy necesitamos tener ese tipo de fe para tener ese poder. He sabido de hombres a lo largo de la historia de la iglesia que han tenido una fe extraordinaria con Dios. Alguien que ha marcado mi vida de una manera impresionante ha sido George Mueller. Este hombre, sin tener nada, hizo de todo. Era un perverso, era un borracho y fue llamado por Dios. Y este hombre, por fe, sostuvo un montón de niños, construyó un orfanato y nunca tuvo dinero, y él siempre recibía exactamente lo que necesitaba. Lo que necesitaba, no recibía más. ¿Sabe por qué? Porque su fe y su confianza estaba solamente en Dios y no en los hombres. Y nosotros confiamos más en los hombres que en Dios. Nosotros depositamos nuestra fe y confianza más en las personas que en la gracia de Dios. Por eso usted y yo debemos vivir por fe y no por vista. Por eso el Señor dice, si el tamaño de su fe fuera del tamaño de un grano de mostaza. Ahora, yo creo que deberíamos preguntarnos, pastor, ¿y cómo ejercitamos nuestra fe? Varias maneras para ejercitar nuestra fe. La primera manera para nosotros ejercitar nuestra fe es mirar las Escrituras. Mirar, por ejemplo, personajes como Abraham. Cuando usted mira a hombres como Abraham, usted mira que Abraham era un hombre que le creía a Dios, confiaba en Dios y tenía toda su fe y confianza en Dios. Pero cuando Abraham comenzó en su primer llamado, cuando él estaba dando sus primeros pinitos en el llamado del Señor, ¿qué pasó? El Señor permitió pruebas, permitió situaciones, y Abraham, enfrentado a esas pruebas, ¿qué le pasó? Falló. Usted se acuerda aquella ocasión en la que tuvieron que descender a Egipto y llegaron allí, y entonces su esposa era muy hermosa, y entonces le preguntaron, oye, ¿y ella quién es? Y él, ¿qué dijo? Mi hermana. ¿Por qué? Por temor, por miedo de que algo le... Oiga, qué impresionante. En ese momento no se cumplió lo que la Escritura dice, que la mujer sea tratada como vaso frágil. No el que dijo, yo me salvo aquí, ella mirará. Él se cuidó, él no pensó en las consecuencias que podrían venir a su esposa. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Dios? Tuvo que entrar y actuar él. Pero luego nosotros vamos viendo la vida de Abraham unos años más adelante y vemos a un Abraham ya con muchos años, ya con mucho tiempo de vida, que Dios le regaló un hijo, y cómo Dios viene y le trae la prueba de fe decisiva. ¿Cuál fue la prueba de fe decisiva? Abraham, toma a tu hijo, a tu único, al que amas, llévalo al monte que te voy a decir y sacrifícalo allá. ¿Por qué no le diría eso a Sara? ¿Usted se imagina la noche que tal vez hubiera pasado Abraham? Imagínese, el único hijo, el que ama, con su esposa, el que él anhelaba, el hijo prometido, y ahora Dios le dice, llévalo y sacrifícalo. Él hubiera podido pasar una noche de descontento, de amargura, de tristeza. Podría haberse lamentado. En la mente de él hubiera podido haber habido turbación. Pero cuando nosotros miramos la Escritura, nosotros no notamos la más mínima manifestación de turbación, de indignación, de temor o de desgano en Abraham. No.
Dios le dijo, levántate temprano, amarra el asno y vete con tu hijo. Y él madrugó y se fue. Y mire la fe y la confianza de Abraham, que llegaron a cierto lugar y le dijo a los siervos, quédense aquí, el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. Ya no fue el Abraham que dijo, es mi hermana, no, era un Abraham que confiaba, que creía. ¿Cómo ejercitamos nuestra fe? Mirando cómo Dios ha respaldado hombres y mujeres en la Escritura, viendo la Biblia, estudiando las Escrituras, mirando hombres y mujeres que estuvieron enfrente del Mar Rojo, el ejército detrás y el mar se abre en dos, que Dios abre caminos donde no los hay, que Dios provee donde no creemos. Una viuda que no tenía nada y contuvo de todo. Hombres mirando, observando las Escrituras. Y la otra, ¿sabe cuál es? Ay, sí, el testimonio, no, pero sí, el testimonio nuestro. Evaluando y mirando, seamos sinceros, a todos nosotros nos falla la fe. Todos nosotros tenemos momentos de desánimo y de desgano. Todos nosotros llegamos a momentos donde decimos, y uno parece jugando chucha paralizada. Se le presenta el problema y uno... Y después empieza a reaccionar como robot. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Confía en Dios! ¿No lo ha librado antes? ¿No lo ha sanado antes? ¿No le ha provisto antes? Y entonces, ¿por qué el desgano ahora? Nosotros ejercitamos nuestra fe viendo a Dios actuar en cada una de las etapas de nuestra vida. Pero no miramos eso. ¿Cuándo fue la última vez que usted se sentó a examinar su vida desde que tiene uso de razón hasta el día de hoy? ¿Cuánto Dios ha hecho en usted? ¿Cuánto Dios ha hecho por usted? ¿Cuántas bendiciones has recibido? ¿Cuántos milagros has visto? ¿Cuántas cosas has visto de tu familia? ¿Cuántas cosas que no creíste alcanzar hoy has alcanzado? ¿Cuántas? Y entonces, ¿por qué fallamos? Porque tenemos mala memoria. Necesitamos mantener la memoria activa y de esa manera usted y yo, entonces estamos activando la fe en nuestro corazón. ¿Usted se imagina cuántas veces el Señor me ha librado de la muerte? Y estoy vivo. Y sé que un día me voy a morir, pero me libró cuando yo todavía no le conocía, para que le conociera y pueda ir a la eternidad con Él y no muera, sino que viva para siempre. ¿Cuántas veces lo ha librado a usted? ¿Cuántas bendiciones tienes ya? ¿Cuánto te ha dado el Señor? ¿Y acaso no te ama lo suficiente para seguirte dando? Necesitamos, hermanos, vivir por fe. La fe que nos lleva a creer en las promesas de Dios antes que en las cosas que tenemos delante de nosotros. Muchas veces nosotros pensamos que lo que podemos ver es lo que debemos creer y no lo que Dios dice en su palabra que todavía no vemos. No, es al contrario. Lo que verdaderamente debemos creer es lo que dice la Escritura, aunque no lo vemos, porque la fe es la certeza, es la seguridad de que usted y yo ya tenemos lo que no vemos. Pero ya lo tienes. Yo sé que la Escritura dice que soy heredero de Dios, coheredero con Cristo. Y si lo creo, ¿para qué me mato? Que Dios me quiere bendecir, amén. Venga, no, Señor, todo lo que Dios me quiera dar, amén. Pero yo, ¿para qué me mato? Me esfuerzo y empiezo a buscar dinero, posesiones y lujos. No, ¿para qué? Si eso es pasajero, eso se queda aquí, eso se pierde. Soy coheredero con Cristo, heredero de Dios. Todo lo que es de Dios es mío, no me lo gané, Él me lo dio por pura gracia. Esa es la fe que nos debe sostener. Mucho sufrimiento, sí. Mucho padecimiento, sí. ¿Y qué dijo Pablo? Que todos los sufrimientos, todos los padecimientos que ahora tenemos no se comparan con la gloria que ha de manifestarse. Esa es la fe que nos debe mover. Pero a veces se nos olvida. ¿Se da cuenta? Vivimos en un mundo que nos quiere cambiar la mentalidad, que quiere hacer que miremos hacia donde no debemos mirar.
Pero escuche, nosotros vamos a vivir en este mundo, pero vamos a seguir aferrados a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque separados de Cristo, nada podemos hacer. Este mundo no ofrece nada bueno, necesitamos a Cristo en nuestro corazón. Dice la Escritura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para seguir adelante, para seguir avanzando, para seguir fortalecidos, para seguir con fe, para seguir confiando, para seguir adelante y para seguir amando y para sentir el amor de Dios. Ejercitamos nuestra fe en medio de las pruebas y las tribulaciones que vienen a nuestras vidas, y cuando Dios vez tras vez nos saca, es ahí donde podemos seguir confiando en Él. ¿Se da cuenta? Por eso Pablo, a través de esta exhortación a Timoteo, nos está diciendo también a nosotros que sí tenemos una autoridad, pero esa autoridad se afirma delante de nuestros hermanos cuando nosotros manifestamos ese amor y cuando nosotros somos personas que vivimos por fe. Necesitamos vivir por fe. No de una manera perfecta, pero sí de una manera sincera, íntegra. O sea, usted y yo no estamos procurando realmente andar según como Dios dice. Eso es lo que deberíamos hacer, andar solamente como Dios dice, como Él lo ha dicho en su palabra, según sus promesas y no según los temores y las situaciones que tenemos a nuestro alrededor. Hay que caminar conforme a la voluntad de Dios, no por las circunstancias, sino porque Dios lo ha prometido y Él cumple. La tercera característica que Pablo nos muestra aquí es la pureza. Amor, fe, pureza. ¿Se da cuenta? Tremendo. Y esta palabra hace referencia a la integridad. O sea, que nosotros estemos procurando todo el tiempo conocer cuál es la ley de Dios, cuál es la voluntad de Dios para hacerla. Habla de una persona que busca conocer la voluntad de Dios con el firme interés y propósito de andar en ella. ¿Y por qué esta declaración es importante? Bueno, porque hay muchas personas que quieren conocer la voluntad de Dios por curiosidad. ¿Cuánta gente le pregunta a uno, pastor, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Que glorifique su nombre y disfrutes de Él por siempre. Pero ahí está encerrado un sinnúmero de cosas. Dentro de ellas, que amemos a Dios, que amemos al hermano, que amemos al prójimo, que vivamos por fe. ¿Te das cuenta? Es importante. Y entonces que vivamos, que seamos un ejemplo de pureza. De pureza. Que nosotros busquemos conocer la voluntad de Dios. Conocer a Dios y vivir para agradarle a Él. Hombres y mujeres puros. Un hombre o una mujer puro es alguien que no le gusta vivir en la ignorancia espiritual. ¿Cómo así, pastor? Sí, un hombre o una mujer de Dios que vive en pureza es un hombre o una mujer que no le gusta vivir en ignorancia espiritual. Es un hombre y una mujer que anhela estudiar las Escrituras, que anhela ir a su palabra, que anhela conocerlo a Él de manera personal, que anhela saber todo lo que la palabra de Dios enseña. Un hombre y una mujer de Dios que son ejemplo en pureza, aman estudiar la palabra de Dios, aman estudiar las Escrituras, aman conocer a su Dios. Siempre están buscando poder vivir por la palabra de Dios. Un hombre y una mujer que son ejemplo de pureza es una persona que no doblega los reglamentos para poder tener una vida fácil. ¿Y por qué no puedo hacer esto? ¿Y por qué no puedo ver esto? ¿Y por qué no puedo mirar esto? ¿Y por qué no puedo oír esto? No, un hombre y una mujer que son ejemplo en pureza simplemente dicen amén cuando la Escritura dice, cuando la Escritura habla y no refutan. Hay un montón de gente que usted lee, hermana esto, hermano esto, ¿y por qué? Para mí no existe el por qué. El por qué mío es porque Dios dijo. Y es suficiente. Pero para muchos no es así. No tratan de cambiar los mandamientos de Dios para tener una vida fácil, sino que buscan conocer a Dios y procuran vivir en un apego estricto al Señor. El Salmo 139 nos muestra al salmista
y nos presenta esa clase de actitud del corazón. Ahí vemos al rey David, donde él le dice al Señor en una oración impactante y le dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de verdad y guíame en el camino eterno. ¡Wow! Tremenda oración, la de David. Ahí tenemos a una persona que de manera honesta y sincera procura vivir delante de Dios en integridad. Yo le pregunto, ¿son estas cosas las que caracterizan tu vida? Eso es lo que, así es como procuras vivir todos los días. De esa manera. Cuando los hermanos te ven, es así como piensan de usted. Que eres así de íntegro. ¿Te ven así? Te ven como una persona que estás preocupado en conocer y entender la voluntad de Dios con la firme intención de llevarla a la práctica. ¿O piensan que eres una persona que estás viviendo según las circunstancias y cómo te acomodas en los momentos según cada vivencia personal? Él dice: no, yo vivo en la comodidad. ¿Cuánta gente no se esfuerza siquiera? No tengo tiempo, pastor, de estudiar las escrituras. No, es que llegué muy cansado. No, es que, pastor, madre, es que excusas van, excusas vienen, pero no hay una verdadera necesidad de acercarse al Señor y de acercarse a conocerlo por medio de la escritura. Hay muchos en la iglesia que son parecidos a los fariseos. Es así. ¿Cómo nosotros estamos buscando la voluntad de Dios? ¿Con la firme intención de hacerla o solo por curiosidad? Necesitamos buscar hacerla. Eso es lo que Pablo está enseñando aquí, lo que usted y yo debemos tener. La pureza es esa integridad, esa forma de vida que caracteriza a un verdadero creyente. Como dice la Escritura en Romanos 12, que nos dice que no nos hagamos un molde de este mundo. No, nosotros debemos ser un molde de Dios. Nosotros no podemos amoldarnos al mundo, sino amoldarnos a Dios y a lo que Él dice en su palabra. Amor, fe, pureza. ¿Y sabe qué dice? Que seamos ejemplo en palabra. Timoteo, sé ejemplo en estas cosas y sé ejemplo en palabra. Nos está llamando a ser un ejemplo tanto en lo que nosotros hablamos, es decir, en el contenido de lo que nosotros hablamos y en la forma en que lo hablamos. Eso es lo que nos dice. Nos está llamando a que cuando seamos ejemplo de palabra, no haya en nosotros mentira en nuestros labios. Que cuando usted y yo nos dirijamos a los demás, no lo hagamos de manera tosca y burda. Que cuando usted y yo nos dirijamos a los demás, dice la Escritura que deben salir de nosotros palabras constantes de edificación para los hermanos y para toda la gente aún de afuera. Cuando dice que seamos ejemplo en palabra, es porque en la manera de hablar, a los hermanos de la iglesia, a nuestras familias y aún a la gente que no conoce al Señor, nuestras palabras cuando salgan siempre edifiquen a los demás. Usted no ha visto, yo conozco muchas personas que tienen esta frase: yo le canto la verdad al que sea en su cara. ¿No ha oído eso? Si usted es de esos, cuídese. Porque el decirle la verdad a alguien en su cara, conforme a las Escrituras, tiene varias maneras. Una, que sea de edificación para la persona esa verdad. Dos, que no ofenda ni daña a esa otra persona. Seamos sinceros, muchas veces respondemos y es burdamente, altaneramente, groseramente, y vamos a llamar la atención y es de la misma manera. O no es así que lo hacemos. O no nos pasa igual. Llega el muchachito: mamá, ¿qué? ¿Qué al muchacho? Ya no sabe si hablar, correr. Si hablo, malo. Si no hablo, malo. Y si corro, peor. Queda como en stand-by. Sé ejemplo en palabra. Lo que nosotros digamos y cómo lo digamos marca la diferencia. Sumamente marca la diferencia.
Escuche lo que dice en el Salmo 141. Oh Señor, a ti clamo, apresúrate a venir a mí, escucha mi voz cuando te invoco. Sea puesta mi oración delante de ti con incienso, el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Y escuche ahora, Señor, y escuche esto, lo que usted y yo necesitamos. Pon guarda en mi boca y vigila la puerta de mis labios. Él tiene la idea de esos guardianes que estaban en las puertas de los templos para impedir que la gente entre o salga. Y eso es lo que el salmista está diciendo aquí. Señor, coloca guardas en esta boca e impide que salga veneno y candela, fuego por ella. Es lo que le está diciendo. Y seamos sinceros que muchas veces no nos cuidamos de hacerlo. ¿O no es así? Hablamos altaneramente, groseramente, o sea, somos, ocasionamos oprobio a los demás cuando hablamos. Dice Proverbios 12:18, hay quien habla sin tino como golpes de espada, pero la lengua de los sabios sana. Gente que habla y cuando habla, pero dice que el sabio cuando habla, sana. Así es que necesitamos ser nosotros ejemplo. Hay palabras que usted y yo podemos decir a las personas que son como golpes de espada. De hecho, Santiago nos da la misma advertencia en el capítulo 3, versículos 1 y 2. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Y dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Pero en el versículo 5 dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Eso es la lengua. La lengua, con tus palabras puedes herir, puedes matar, puedes dañar, pero el Señor nos dice que de nosotros salgan palabras de edificación siempre. De la manera en que nosotros hablamos, escuche, es que se muestra si verdaderamente vivimos una vida aprobada por Dios. ¿Cómo hablamos? Mire, muchas veces no cuidamos el cómo le hablamos a los hijos, a los hermanos, al esposo, a la esposa, a la gente en la calle. Vamos hablando de cualquier manera y la Escritura nos dice que nosotros debemos refrenar eso. Es dominio propio. Y le voy a decir algo muy real. Fácil no es. La única manera de lograr eso es en una dependencia genuina delante del Señor. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 4 versículo 29, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea para, escucha esta frase, la buena edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que los escuchan. O sea, nuestras palabras cuando salen de nuestra boca hacen que el reino de los cielos se extienda o que la gente le dé la espalda a Dios. Ay, este es cristiano, uy, tan grosero, uy, tan altanero, uy, míralo cómo habla, uy, pero míralo cómo es, y ella es cristiana. Eso limita el crecimiento del reino de Dios. Nuestro deber como cristianos es edificar y dar gracia con nuestras palabras. O sea, nuestras palabras tienen que hacer avanzar el reino de Dios en el corazón de los hermanos en la iglesia y en el corazón de aquellos que no conocen al Señor. ¿Qué tan cuidadoso eres a la hora de hablar? ¿Qué tan cuidadoso eres en la forma en que le hablas a los hermanos en la iglesia y a las personas y a otras personas? Porque muchas veces decimos la verdad, pero esa verdad ofende, y cuando la verdad ofende de una manera que no es apropiada, estamos metidos en un lío con Dios. Hay que cuidar el cómo hablamos. Y Pablo nos está llamando y nos está exhortando a que seamos ejemplo
en palabra y también en conducta. En la manera en que usted y yo nos comportamos. Usted y yo tenemos que ser conscientes que la manera en que usted y yo nos comportemos delante de los demás va a hacer que otros o vengan al Señor o se alejen del Señor. Todo lo que haces, cómo vives, cómo hablas, la fe que tienes, el amor que tienes, tu manera de comportarte delante de tu familia, delante de los que te conocen, delante de tus vecinos, delante de los hermanos de la iglesia, eso manifiesta si verdaderamente estás viviendo una vida que es aprobada por Dios o no. Tenemos que cuidar nuestro comportamiento. Tenemos que aplicarlo de la regla de oro. No le hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Pero muchas veces vivimos encima de los demás, pero no queremos que alguien venga y nos diga a nosotros nada. Así es que nosotros actuamos. ¿Se da cuenta? Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Romanos 15. ¿Se da cuenta? Es lo que usted y yo debemos hacer y muchas veces nosotros no hacemos tal cosa. Tenemos que cuidar nuestros comportamientos, el cómo nosotros nos comportamos, lo que hacemos. Todo eso conduce a las demás personas verdaderamente a ver en nosotros si Cristo está en nosotros o no. ¿Se da cuenta? Aquí tenemos un breve repaso, una breve enseñanza sobre las características que el apóstol Pablo pone delante de Timoteo y delante de nosotros para decirnos que sí, en la iglesia podemos tener autoridad, claro, pero entonces esa autoridad tiene que manifestar amor por los demás, amor por los hermanos, amor por el prójimo. Es una vida de fe, un ejemplo de fe, un ejemplo de pureza, un ejemplo de conducta, cada uno de nosotros. Esto se tiene que manifestar y debe estar presente en nuestras vidas diario y que nosotros seamos de aquellos que buscan la voluntad de Dios para hacerla. Y esta palabra que nosotros hemos recibido hoy es para que nosotros meditemos en lo siguiente. ¿Estamos cada uno de nosotros velando nuestras vidas para que estas cosas sean así? ¿Lo estamos haciendo? Recuerde, todo esto es como un espejo. Nosotros debemos mirarnos frente al espejo de cada una de estas características y decir, ¿si soy yo? ¿Yo soy así o yo no soy así? Ese es el propósito con el que el Señor trae esta palabra. Y la pregunta con la que nosotros debemos quedarnos es, viéndonos en el espejo de la palabra, ¿cómo te ves? ¿Te ves como una persona que está realmente viviendo de la manera en que dice esta porción de la Escritura? ¿O te ves como alguien que necesita la gracia de Dios para poder vivir de esa manera? ¿Sabes qué? Ninguno de nosotros aquí es perfecto. Ninguno. Pero somos expertos en ver los defectos de los demás. Perfectos nosotros somos para ver los defectos de los demás. Pero fulano, pero sultano, pero mengano, pero perano. Miramos todos los defectos de los demás, pero no miramos los de nosotros. ¿Cómo es que dice el Señor? Saca la viga de tu ojo. Hay muchos que tienen una viga y son bregando a sacarle la paja al hermano. Somos expertos en mirar la falencia de fulano, de sultano, de mengano, de perano, pero no estamos mirándonos a nosotros mismos, hermanos. Necesitamos examinar nuestro estilo de vida. Hay muchos en la iglesia hoy que son los binoculares perfectos. ¿Cómo así, pastor? Sí, viven así con todo el mundo. ¿Y qué hace? ¿Y qué dijo? ¿Y a dónde fue? ¿Y qué se puso? ¿Y cómo se vistió? ¿Y cómo llegó a la iglesia? ¿Y qué dijo? ¿Y con quién salió? Y fui a la casa y vi que estaba viendo. Pero no usamos ese binocular en nuestro propio ser. Pablo le está diciendo a Timoteo, sé ejemplo. No le está diciendo, dile a la gente que sea ejemplo de ti. No, está diciendo,
sé ejemplo. Primero tienes que mostrarte como un buen ejemplo a los demás. Usted y yo, cada uno de nosotros, tenemos que manifestar un buen ejemplo en la iglesia, en nuestra casa, a nuestros vecinos, a los que no conocen a Cristo. Tenemos que mostrarles primero un buen ejemplo y poder decir, estoy viviendo una vida aprobada por Dios. Y si dentro de estas características puedes apreciar, ay Señor, la verdad, ay, a ver, yo hago la lista. Amor, ay Señor, fe, ay Señor. Entonces, venga Cristo en arrepentimiento y fe, dígale, Señor, no estoy ahí. Porque muchas veces nosotros lo decimos con la boca, pero no está en el corazón. ¿Sabe cuándo no está en el corazón? Cuando usted dice, ay Señor, sí es verdad, pero. Cada vez que usted diga, sí, pero, ya usted mató el sí. Ya usted mató el sí. El que reconoce dice, sí, soy culpable y necesito de la gracia de Dios, punto. Pero ya se quitó la gracia. Examina tu corazón, mi hermano, mi hermana. Y si examinas que hace falta en tu corazón cumplir estas características, ven a Cristo. Confiésale tus pecados, que Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Acércate a Él y pídele de todo corazón para que tu testimonio de fe esté acompañado de todas estas características que el Señor nos ha manifestado aquí y que nuestro testimonio sea bueno delante de la iglesia, de nuestras familias, de los hombres, de los que le conocen y de los que no también. Que podamos mostrar a Cristo con nuestra manera de amar, con nuestra fe, con nuestra pureza, con nuestra conducta, con nuestra palabra. Oremos y que el Señor nos siga ayudando a ser y vivir así. Usted, si puede reconocer cómo está verdaderamente, hable con Dios mientras yo oro por la palabra y por usted. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, estamos aquí una vez más reunidos para reconocer que tú eres bueno, que nos amas en gran manera y que tu único plan y propósito es que nosotros vivamos una vida aprobada por ti. Padre, por favor, guíanos, direcciónanos, ayúdanos, Señor, a crecer en amor, que podamos amarte a ti, amar al hermano y aún a nuestros enemigos. Ayúdanos, Señor, a tener esa fe que necesitamos para seguir avanzando. Ayúdanos, oh Dios de los cielos, para tener esa pureza genuina, real, verdadera, inquebrantable, una integridad delante de ti, Señor, no perfecta, pero sí sincera. Ayúdanos hoy, Padre de la gloria, para que nuestra palabra sea creíble, para que no seamos, Señor, de aquellos que maltratan, de aquellos que hablan inapropiadamente, de aquellos que mienten. Y ayúdanos para que nuestro comportamiento sea un comportamiento tal cual como el de Cristo. Que seamos verdaderos imitadores de Jesucristo. Ayúdanos y guíanos, Señor. Padre, nada de estas características podemos decir que son fáciles y que las podemos llevar a la práctica de manera perfecta, pero sí, Señor, podemos contar con tu ayuda y con tu guía para que podamos día tras día ir creciendo en cada una de ellas, Señor. Pero ayúdanos a tener el interés, el anhelo y el deseo de avanzar y de parecernos cada día más a ti para ser un ejemplo en la iglesia, en la familia y en el mundo. Padre, que podamos ser instrumentos con estas características para que el reino de los cielos siga creciendo en esta tierra. Es lo que te pedimos hoy, dándote muchas gracias por esa muestra de amor y misericordia en esta hora, Señor, y creyendo que al salir de este lugar tu presencia está con nosotros, que nos llevarás, nos acompañarás y que nos ayudes, Señor, a seguir meditando en tu palabra, en estas características y en anhelar en nuestro corazón cada día acercarnos más a cada una de ellas. Hoy, Señor, te lo pedimos y te damos gracias por tu palabra, por reunirnos en el nombre de Jesús. Amén.